Gracias por continuar con su espacio de pie ante la República en este domingo 27 de abril del año 2025, cuando se cumplen casi 3 semanas de ese fatídico 8 de abril que ha cambiado la República Dominicana y que aún 3 semanas después seguimos hablando de este tema porque son muchas las cosas que debemos analizar. Esta semana, una entrevista que diera el propietario de la discoteca Yetse, Antonio Espaillá, pues ha traído nueva vez el tema, pero ahora analizarlo desde la óptica de los ingenieros, porque todo lo que él habló ahí ha traído nuevos cuestionamientos. Por eso quisimos este domingo conversar con un ingeniero que, aunque no es estructuralista, esa no es su especialidad, pero sí conoce bastante de ingeniería y con él podemos profundizar en esas declaraciones que se dieron esta semana. Recibimos al ingeniero Joel Neco. Gracias por acompañarnos. Joel, Gracias sí. a ti y gracias por compartir con tu audiencia y poder traer un poco de luz, porque siempre es bueno en estas situaciones poner conceptos en el nivel más básico para que la gente pueda entender, porque cuando ha ocurrido ese dolor, esa tragedia, la gente quiere respuestas. Exactamente. Y hay que tratar de entender lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que uno pudiera descartar a simple vista o no, dentro de este proceso que todo el mundo quiere, hasta uno quiere saber en realidad, hasta como ingeniero uno quiere saber en realidad qué causó o cuáles conjuntos de causas pudieron haber provocado ese colapso. Y precisamente de eso se trata esta conversación, de aplatanar, de que la gente entienda o por lo menos se haga una idea cercana de lo que pasó, porque al final solo vamos a saber cuando se determine mediante ese informe forense que se está realizando. Y por eso yo quiero iniciar preguntando por ahí. El tema de la ingeniería forense existe, ¿verdad? Para entender si hay una especialidad que determine las causas, existe esa especialidad de ingeniería forense para determinar eventualidades como esta. Sí, quienes están capacitados y certificados para hacerlo son los evaluadores estructurales. Son aquellos que toman muestras, pruebas invasivas y no invasivas. Vamos a decir que las no invasivas es la que tú no rompes nada. Y las invasivas son las que tú tomas muestras y le haces prueba de resistencia, prueba de cloruro, prueba de sulfato, ver cómo estaban puestas las piezas, incluso hasta la localización, cosa que es difícil serlo porque no vimos que, por ejemplo, nadie marcara los escombros diciendo por lo menos por cuadrante. Estos escombros fueron del cuadrante A y lo vamos a pintar de verde, lo del cuadrante B. O sea, eso es algo que se hace, pero lógicamente es un país que estamos en pañales. No, y era en medio de una tragedia, queríamos... No, la gente está pensando más en salvar, y eso es algo lógico. Claro. No, y además que no hay esa cultura. O sea, si aquí hubiera una cultura, por ejemplo, países más sísmicos, solo que tienen ya hasta una cuadrilla que no se encarga de salvar a las personas, sino de ir identificando y tomando fotografías de lo que van viendo para poder entender entonces la posible causa de cualquier colapso de cualquier infraestructura. Tú sabes que el dominicano es especialista en todo y nos hemos dado cuenta en estas 3 semanas que hay muchos ingenieros en la República Dominicana, sobre todo estructuralistas. Entonces, uno quisiera entender lo que pasó en Yetse. ¿Fue una falla estructural? ¿Fue un tema de negligencia? ¿Falta de mantenimiento? Para poder ir entendiendo. Bien, lo primero es, para decirlo en el buen lenguaje, ¿qué significa una falla estructural? Porque a veces la gente lo confunde con la palabra que usarían, un colapso por un mal diseño o un colapso por algún otro factor. Las fallas estructurales pueden ser hasta una grieta, o sea, las fallas. Ahora, una falla estructural puede provocar un colapso. Entonces, ¿qué provoca las fallas? Y ahí es que viene la parte forense, donde se analiza cuál es la señal que usted vio. ¿Se partió por el centro? ¿Se partió por los apoyos? ¿Se fue rompiendo despacio? Porque, por ejemplo, en ingeniería se diseña para lo que se llama una falla dúctil, que en buen dominicano, suavecita. Ustedes han agarrado un alambre que ustedes comienzan a doblarlo, al principio está duro y luego comienzan a hacerle, ¿verdad? Y él empieza a ponerse más blando. Se diseña para que el elemento falle despacio. Si el elemento está mal diseñado, puede fallar lo que se llama falla frágil, que es la que hace ¡pum!, se rompe y se cae. Entonces hay que identificar, porque justamente en el accidente, o sea, en la tragedia, se desplomó todo, que pudiera decirse, oh, pero fue una frágil,
O pudo haber pasado que hubo señales que hubiese estado agrietándose hasta un punto, o que por alguna razón, que lógicamente todas las imágenes de las diferentes capas de intentos de impermeabilización te dicen que había un problema de filtración, que en la entrevista del señor Antonio Payá lo admite. O sea, era algo que es recurrente, la infiltración. Una infiltración puede causar la corrosión del acero. Pero Joel, vamos a ver algo, porque yo sentí como que él minimizó 30 años de filtración. O sea, decir que, o sea, en mi casa una filtración no puede durar una semana porque eso trae humedad, porque eso afecta la salud de los hijos. En un negocio de esa magnitud no se puede minimizar 30 años de filtración, 30 años cambiando plafones. Entonces, yo quiero que hablemos de esa parte, porque él decía, bueno, lo que se hacía era se impermeabilizaba. ¿Cuál es el proceso de impermeabilizar? ¿Es lo mismo tirar un fino que impermeabilizar? No. O sea, el colocar un mortero fino es un proceso previo a una impermeabilización, pero luego que se aplica, la lógica es que si no hay problemas con la pendiente, que esa es la función del mortero fino, mandar, para decirlo en buen dominicano, mandar la pendiente hacia los desagües del techo. Luego tú le aplicas un impermeabilizante porque es un mortero que es poroso como quiera, por más terminación que le dé, que es lo que termina siendo la membrana impermeabilizante. Pero Antonio Payá dijo que nunca tiraron fino, que solo ahí lo único que se hizo fue impermeabilizar. Y de hecho que lo hacían los empleados, ni siquiera que se contrató una persona experta en el área. Bueno, me sorprende mucho que él dijera eso porque las fotos están ahí. Es decir, se ven muchas capas, incluso entre capas se ven parte de una lona. O sea que parece que ni siquiera retiraron toda la lona y le pusieron más mortero de fino. Lo que sí me sorprende y llama mucho la atención es que vamos a suponer que el primer fino sea muy grueso por el tema de las pendientes, porque era un techo muy grande, pero que haya una segunda capa más grande me llama la atención. Porque vamos a suponer que haya que corregir un poco la pendiente, con 2 o 3 centímetros hubiese sido suficiente. Pero vemos capas gruesas, que aparentemente son como de 6, 8 hasta 10 centímetros, y se cuentan hasta 6 capas. Entonces, ¿qué tanto se estaba dañando la pendiente que hizo falta tantos finos? Eso es una pregunta que puede llevarnos como una suposición a que el techo hubiera estado deflectándose hacia abajo y se pierde la pendiente y había que corregir la pendiente de nuevo. Algo que me sorprende de que él dijo, lo que yo tomo que para mí es incierto, es que si tú contratas a una persona, a un especialista que te aplique una impermeabilización, es decir, una lona, porque se veían lonas en el techo, lona asfáltica, si hace falta tirar un fino, o sea, ve a un experto y mide y dice, mira, la pendiente, aquí el agua se está estancando, hace falta corregir esa parte con un nuevo fino para mandar la pendiente. Eso se lo va a poner en un presupuesto y saldría aplicación de mortero fino. Porque me imagino que no cuesta lo mismo poner un fino que poner. No, ni gratis tampoco. Ni gratis, y que aunque quizás la persona que lo ponía, que él dijo que eran empleados, porque él dice que ya eso es moderno, que eso se compra en los pedacitos y que tú lo pones, que con un caliente, o sea, él dice que lo hacían los mismos empleados, pero también, por ejemplo, en cuanto al tiempo del trabajo, ¿qué tiempo se dura el proceso de poner una impermeabilización y de poner un fino? Yo me imagino que aunque él no sepa de eso, debió darse cuenta que se estaban haciendo trabajos más allá de lo que él solicitó. Lógicamente. Y por la parte económica también, que son costos diferentes. A eso iba. O sea, yo como empresario, vamos a suponer, yo soy un empresario y no sé. O sea, no sé, pero el sentido común te dice algo. Si yo mando a reparar algo y luego me está dando problemas, lo primero que yo preguntaría por qué está dando problemas de nuevo, antes de yo gastar otra vez. Vamos a suponer que la segunda vez fue buena fe. Gasté de nuevo, pero como yo una tercera vez voy a decir, óyeme, pero este techo está infiltrando de nuevo. O sea, hasta como empresario, yo quisiera hasta una opinión experta de qué está pasando ahí arriba. Porque no creo que una persona tan organizada como dicen que es el señor Espaillat sea de la persona que te firma un cheque sin saber en qué se está gastando y cómo se está gastando. Y entonces, por eso no lo veo muy viable que diga, yo pagaba la impermeabilización, pero yo no sabía qué se hacía en el techo. Joel,
Mencionábamos ahorita el proceso de los escombros, que aquí no se dividieron para hacer quizás ese estudio preciso, aunque estamos confiando de que sí nos van a entregar un informe. Me gustaría saber, y me da mucha curiosidad, cuando él dice que nunca contrató para que tiraran fino, y uno ve las imágenes, porque las imágenes están ahí donde se ven 6 capas, me gustaría saber si hay forma de uno determinar el tiempo que tenía ese fino, por ejemplo, con alguna sustancia que se extraigan parte de los escombros, y bueno, mira, este fino es del año 2010, este es del 2020, o sea, ¿hay una forma de uno determinar eso? Sí, sí, hay pruebas que te dan la edad de un hormigón. Incluso se puede medir si tenía hasta la composición correcta para un mortero fino, que muchas veces, porque lo he visto, lo hacen pobre, y el mortero de fino incluso lleva mucho más cemento gris tipo Portland que un mortero normal de bloques, mucho más, porque para lograr la cohesión necesaria para que sea como la primera capa que no permita que entre agua. O sea que es algo que sí se puede ver hasta si era correcto, y también se puede medir el peso. Y tenemos en la República Dominicana los equipos que nos ayudan Sí, claro. a determinar eso, los Sí, profesionales claro. que nos ayudan a Sí, determinar claro. eso. Hay toda una cartera de evaluadores estructurales que son, después que se creó el MIBET, hay todo un reglamento de evaluación de vulnerabilidad de ese estudio, que solamente esos certificados y tienen los equipos. Y se mide químicamente si hubo intrusión, porque oigo que la gente dice en zonas costeras, y quiero ahorita ampliar un poco eso. Te dice también qué tanto se metió el cloruro o los sulfatos dentro del hormigón y si llegó a la capa donde estaba el acero. Todo eso se mide con pruebas químicas en laboratorio, y los hay. Tanto lo tiene la ONESBIE como lo tienen las empresas estructuralistas que hacen ese tipo de pruebas. Hablemos del techo. El techo, según las imágenes que hemos visto en estos días, el peso que tenía el techo, él decía, bueno, aire acondicionado y 3 tinacos. El techo, él dice, yo cuando compré los aires, usted no pregunta cuánto pesan. Realmente no es una pregunta que uno hace, pero no es lo mismo el aire para una casa que para un negocio y poner tantos. Explicó el tema de las casetas de alucín. ¿Es normal que se utilicen este tipo de casetas de alucín para poner los aires? ¿De qué peso aproximado estamos hablando que tenía este techo, que estaba soportando? Miren, ahí tú diste algo que es crítico. La instalación de ese tipo de aires, primero la ubicación. Lógicamente, un cliente, ninguno pregunta, porque Antonio Payá es un típico dominicano. No preguntan cuánto pesa, pero el sentido lógico de quien instala te dice dónde pudiera ser más apropiado, o si tiene dudas, le dice al cliente, hay que revisar si eso aguanta ese peso. ¿Cuánto pesa aproximadamente? Por ejemplo, una unidad. Una de las que vi, incluso busqué la ficha, pesaba 450 kilos una, y había otra que pesaba 520 kilos, que son las más grandotas de las que estaban ahí. Había 6 en total. Cuando uno mide el total de, vamos a decir, de el área, uno siempre tiene una formulita, que uno dice la área cuadrada entre 15 te da más o menos la tonelada que tiene, entonces daba un alrededor de 60 toneladas. No es un peso, 60 toneladas de BTU, es decir, que eso tú lo multiplicas por 12.000 BTU y te dice 720.000 BTU. Ahora el equipo tiene un peso, porque ahí están los compresores. Pero más aún, estaban las manejadoras. Aquí es que viene el ojo. La manejadora es la parte que tira. Es decir, comúnmente se le llama a la exterior, es la que tú ves en el techo, y la interior, que puede ser evaporadora, fan coil, hasta cassette, son las que van dentro. En esa discoteca, que eso se ha visto en hospitales, la interior estaba afuera también. Por eso son las casetas. Y ahí viene la pregunta. En algunas fotos colgadas se notan los ductos que entran a la caseta, pero no se ven que salen por los laterales del edificio. Lo que le dice a uno que lo hicieron un hoyo en la losa. Ojo aquí. Y los ductos, como es el de entrada y el de retorno, tienden a ser grandes. Es decir, que el hueco por el cual ellos perforaron esa losa para bajar esos ductos multiplicados por cada una de esas casetas, significa que ahí había un hueco. Incluso en una de ellas, en una foto que vi, había cierta acumulación de agua alrededor de la caseta. O sea que si el hueco tampoco estaba bien impermeabilizado, pudiera entrar agua por ahí. Él en una dijo, agua de los equipos de climatización, pero dentro no había equipo de climatización, estaban arriba en el techo. Es decir, que esa agua
Era filtración. Era filtración. Lógicamente el equipo produce por condensación alguna gota que si el hueco no estaba bien sellado baja. Pero ojo aquí, y el hueco cuando lo hicieron calcularon con un evaluador estructural si esa pérdida de esa área, de ese refuerzo, o en la forma en que se hizo ese trabajo para hacer el hueco, ojo, si se pusieron con un taladro mecánico o si hicieron un corte con pulidora como manda, con el proceso apuntalando la losa, reforzando, a veces te manda hasta poner una viga de refuerzo para repartir el peso, una viga de arriostra. Se hizo eso, según lo que él mismo comenta, diciendo, todos los trabajos en su mayoría lo hacía mi propio personal. Ahí hay mucho trabajo que es con profesionales que se hacen. O sea, tú vas a perforar tu techo y te lo está haciendo un empleado. Tú vas a instalar ese equipo que se suele instalar una compañía, no va a ser un muchacho de eso. Y sobre todo por la magnitud del equipo, porque no es un split, que aún un split de la casa tiene su complejidad. O sea, estamos hablando de manejadoras grandes. Los tinacos. Un tinaco de 250 galones pesa pelito de 1 tonelada. 254 galones, 1 tonelada. Es decir, que si tú tienes un tinaco de 500, tú tienes 2 toneladas puntuales en un punto. Que por eso digo que una de las críticas que yo le hago a la ciudadanía en general es que aquí todo el mundo monta un tinaco y nadie llama a un ingeniero. La gente lo monta donde entiende o donde le han dicho que es mejor ponerlo. En este caso, por eso a mí me llamó mucho la atención. Incluso en el video, por eso todos estamos haciendo suposiciones de lo que vemos. Sí. Hubo un video, creo que fue extranjero, que la persona dice, aquí está la tarima, y desde aquel punto, según los videos, ¿verdad?, de la gente que estuvieron ahí, fue que comenzó el derrumbe. Cuando tú vas a la imagen del techo, que creo que lo colgó otro medio, donde se ve la unidad paquete que entra al ducto hacia la caseta, justamente coincide con ese punto. Y coincide con el área donde estaba el agua acumulada. Y un poquito más allá, quizás muy pegado para allá, estaba el tinaco. Es decir, que si tú ves ese conjunto, por sí solo, cada cosa no te va a derrumbar el techo. Es decir, yo puedo hacer el hueco sin ponerle peso y puede ser que resista. Ahora, si arriba del hueco, mal hecho, lo demolí, no hice el corte, yo pude haber creado grietas en las estructuras, no lo sellé, estuvo infiltrando, pudo haber corroído el metal. Aquí algo que falla mucho, y eso te lo digo, por ejemplo, hay una normativa de construcciones de hormigón armado para zonas costeras, como Santo Domingo, que aquí nadie la respeta. Por eso ustedes ven que casi todas las obras en el malecón se desbaratan rápido. Hasta el concreto como que se desmorona, y es porque le entra el sulfato y pierde las condiciones propias de ese elemento. Entonces se hace con el código normal para una construcción, vamos a decir que está en la montaña o está lejos de la costa, pero pudiera haber estado afectado por eso. Ahora, si tú coges cada uno de los elementos, inclusive hasta la vibración, que es algo muy improbable, muy mínimo, pero es como si tú fueras a ver un cóctel de cosas. Pero se tiene que tomar en cuenta todo. Se toma en cuenta. Ahora, no hay una razón que tú puedas decir, por esa sola, eso fue. Ahora, hay otra que casi nadie lo menciona, pero muchos estructuralistas están esperando este comentario. Es por la forma del desplome, de que se cayó, completo. O sea, mucho elemento y completo, puede indicar que pudo haber sido que los apoyos, porque la viga no estaba empotrada, todas estaban simplemente apoyadas, que alguno de los muros haya estado asentándose con el tiempo y que se saliera el apoyo y todo ese conjunto de cosas haga ese desplome. Vamos a hacer un breve contacto de publicidad y cuando regresemos seguimos hablando de otros elementos con el ingeniero Joel Neco. Ya volvemos. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy
Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Estamos, señores, en Katanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nepi llega. En cada esquina de esta tierra hay un dominicano trabajando. Esto te lo canta Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los dominicanos podemos ser de muchas formas, pero todos somos iguales en esencia. Lo más importante para nosotros es echar pa'lante, siempre con una sonrisa, esa buena vibra y don de servicio la encuentras en cada rincón. Vamos por la vida relax, pero con todos los poderes, sacando tiempo para disfrutar del coro, nuestro sabor, colores y ritmos. Albert, ven acá, y si te preguntan qué es lo que con el dominicano, ¿qué tú le dirías? Que somos gente buena y confiable. GBC, 28 años siendo la farmacia de los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de los plafones, que a mí me llamó la atención, porque él decía que era normal que los empleados con una escalera cambiaran los plafones, que ese polvillo que los clientes decían que caía recurrentemente era por el mismo tema de las filtraciones, que era normal el yeso de los plafones. Yo quiero saber de qué están hechos los plafones, porque yo he visto, hay muchos tipos, hay tipos de plástico que uno ha visto, de PVC, entonces explícanos un poquito de eso. Bueno, eso es un cielo raso, ¿verdad? Que él dice que era de yeso o de plancha de yeso y que caía un polvo, lógicamente. Vamos a verlo por parte. Es lógico que donde tú tengas un falso techo, tú no tienes una visión directa del techo. Incluso en los laterales, los muros, tú veías colcha, él no pudo haber visto las colchas. O sea, lo que estuviera pasando de atrás, la grieta. Pero ¿qué pasa? Si tú estás viendo que está cayendo polvillo, un techo de plafón normalmente lo pintan debajo. O le ponen un pegamento para poner alguna colcha o alguna, porque vi que tenían como unos modulares como negro con colores, colchas, que eso es para retener el sonido. Si está cayendo el polvo, solamente si es algo mecánico, es decir, la plancha de yeso no se desmorona si no hay una acción mecánica, es decir, algo que lo agriete, lo parta, o que tú vengas con la mano con algún elemento y le hagas esto. Pero ya que está pegado, eso tiene como un papel, porque el yeso no está directo a ti, eso tiene como un papel, y luego, claro, tú puedes masillarlo y que la masilla te bote un polvo, pero luego que está pintado, difícilmente, si no hubiera una rotura del plafón, él no estaría viendo elementos del plafón cayendo. Ahora, a mí me extrañó que él dijera que recurrentemente... Que el mismo día del evento se estaban cambiando plafones. Exacto. Que eso suceda y tú no preguntes... Caramba. ¿Por qué sigue sucediendo? O
sea, para mí es como... Hasta para un tema de presupuesto, de ahorrar. Por eso le dije ahorita, una persona que esté abriendo su cartera y que a mí me digan que al otro día, mire, tenemos que gastar 10,000 en plafones. Ok. Y a la semana, mire, tenemos que gastar 8,000 en plafones. No, pero bueno. Yo voy a decir, espérate, dame un segundo. Porque hasta yo pensando que me están engañando, yo voy a preguntar, analízame qué es lo que está pasando ahí. Y busco un tercero que me supervise. Claro, y le digo, ven, analízame esto que estaba ahí. Entonces, esa partecita de ahí era un factor suficiente para que una persona un poquito más atenta preguntara qué estuviera sucediendo. Pero mira qué bueno que mencionan esto y hablamos del recubrimiento. Fíjate que ahorita hablamos de que posiblemente los muros se asentaron. Una de las imágenes que nosotros vimos, que la gente no comenta mucho, es que parte de algunos muros laterales tenían una grieta de las que son típicas por asentamiento, que te hace como si fuera una escalerita, con la misma forma de los blogs. Pero ese tenía un forro, que tenía unos símbolos de música, tenía unos forros. Eso te dice algo. Y creo que los estudios que tienen que estar realizando en la evaluación estructural, tienen que estar analizando lo que le dijimos ahorita. El no verlo, tú puedes decir que con el forro tú no lo ves, pero hay rasgos, hay humedades, hay filtraciones que te dicen, si filtra es porque por algún lado está entrando. Eso es la primera señal. Fíjese que una gente de una casa, si le infiltra, te va a decir, mira, me está cayendo esto, la pintura se está desmoronando, me está causando alergia. Quiere resolver el problema. Pero si era un problema tan recurrente, ¿cómo llegamos a un punto de recurrencia donde tú no pongas una alerta? Es decir, 6 veces, 10 veces lo arreglaste y en las 6 veces tú no dijiste, no, yo quiero subir al techo, yo quiero que alguien me explique aquí qué está pasando. Porque es de su dinero que está saliendo. Se supone, ¿verdad? Que debe de dolerle. Se supone que debe de dolerle. Vamos a hablar de la responsabilidad del Estado, porque yo como ciudadana sentí que se quiso culpar al Estado y sabemos que aquí hay una responsabilidad compartida por múltiples razones, pero me gustaría, tú como ingeniero que conoces los procedimientos para construcciones, ¿cómo funciona? Porque eso era un cine, de repente pasó a ser una discoteca. Se supone que el Estado debió supervisar eso, autorizar eso, porque se iban a hacer trabajos. ¿Cómo funciona eso? Mira, para que la gente entienda, cuando tú vas a construir desde cero, tú tienes que, y si es una edificación como esa, un edificio, no una vía, la institución es el MIBET. Hay toda una... Que en ese tiempo, 30 años atrás, no existía era obra el MIBET, pública. era obra pública. Pero que tenía la eso. Dirección General de Edificaciones, Exacto. es decir, tenía los especialistas ahí. Tú tenías que ir a depositar todo tu diseño, se revisa si tú hiciste los cálculos adecuados por las normativas. Y vamos a suponer que tú construiste tu cine acorde a la normativa de ese tiempo. Claro. De los 80. Exacto, se construyó de los, bueno, ya usted sabe, se construyó. Luego, que tú vas y dices, lo voy a remodelar. Las normas dicen que si tú le vas a remodelar algo, o si la edificación ya llega a 50 años, o si sufre algún siniestro grave, llámese fuego, un terremoto u otro, o si tú le vas a agregar un peso que no fue concebido en el análisis inicial, tú tienes que otra vez depositar en ese tiempo era obra pública, la Dirección General de Edificaciones, que sigue ahora en el MIBET, lo que tú vas a hacer, y ellos deberían de aprobarlo. Él dice que el Estado nunca fue, pero cuando le preguntaron de los cambios que se le habían hecho a la discoteca, él dijo, bueno, solo nivelamos el piso, porque era un cine y era muy profundo, nivelamos el piso e hicimos la tarima. Eso debió notificarse. Ahí voy. O sea, que él dijera, el Estado nunca me revisó, yo le haría la pregunta al contrario. ¿Usted fue y depositó, según las normas, que usted iba a hacer ese cambio con todo su análisis estructural de lo que usted iba a hacer ahí? Ustedes saben que las normativas de instalaciones, por ejemplo, de generadores eléctricos, que él no tenía un generador eléctrico arriba, pero es para que ustedes tengan una idea, tiene que para tú montar un generador en un techo, tú tienes que llevar el estudio, la aprobación de un diseño estructural, de que eso aguanta eso, que nadie diseña para que tenga una planta arriba, si tú no lo tienes desde el plano original. O sea que inclusive hay muchos diseños que ahora sí se pone, que se contempla dónde tú vas a poner un tinaco, se contempla, pero si no se contempló, hasta una persona común que pone un tinaco en un lugar inadecuado puede causar una falla estructural que puede conllevar a un colapso. Por ende, que él diga, el Estado no me supervisó, él tendría que demostrar que
Él fue al Estado, le dijo, yo voy a cambiar esto de cine a discoteca, le voy a quitar este muro, lo que sea que le iba a quitar o a modificar, y que se lo revisaran y se lo aprobaran. Porque la ley, y eso se vio en una debilidad, y eso fue algo que bueno que el presidente lo mencionó, es que la ley dice que para tú construir desde cero, como hablamos, o si le vas a realizar una modificación, o si ya tienes 50 años, o sucedió un siniestro, un fuego, o un sismo, o tú le vas a agregar una carga, el Estado tiene la obligación de, a sabiendas de, tiene que supervisar e inspeccionar. Por ejemplo, en el 2023, esa discoteca sufrió un incendio. Dicen que fue algo mínimo, que duró 30 minutos, pero en 30 minutos es mucho lo que se puede quemar. Y sobre todo en lugares como esos que tienen las gomas para la acústica, que la madera, no sé qué. Entonces, luego de ese incendio del 2023, no fue el ayuntamiento, los bomberos, el Estado no fue a supervisar las condiciones para volver a abrir y autorizar la apertura. Bingo. Después de un siniestro, se evalúa el siniestro. Hay fuegos y hay fuegos estructurales. Cuando hay un fuego estructural es cuando ya tú sabes que pudo haber afectado vamos a decir, la edificación, que según he escuchado, no fue tan grande así, pero se quemaron muchas cosas. Pero ¿qué hubiese debido hacer el ayuntamiento? Que los bomberos son del ayuntamiento. Sí. Es que los bomberos, al ver, debieron de buscar algo que de ley no se cumple. ¿Usted sabe qué se llama? La bitácora de mantenimiento. La ley dice que todo dueño de una edificación donde van personas debe de llevar una bitácora de mantenimiento. Que ahí, si usted iba a hacer X cosa, debiera de estar. Y los bomberos debieron de decir, ven acá, vamos a suponer, esto no era un cine, y ahora es una discoteca, y tiene la revisión. O sea, el Estado debió de, a pesar de que él no notifique, debió de investigar, porque la historia está ahí. Y más si hubo, como dijiste, un incendio, tú dices, déjame buscar en mis registros si eso lo revisaron, porque veo que hay otra cosa. Ahora, cuando se compran los equipos de aire, hay muchos profesionales muy éticos que piden ese análisis. Incluso le dan recomendaciones y si ven que no se ve muy robusta, tienden a decirle que busquen una aprobación estructural. Pero hay muchos que por el negocio quieren vender sus aires, van y le instalan, en este caso abren huecos en un techo, que lo entiendo que es irresponsable, y bajan los ductos. Porque el que viera las vigas cree que es muy robusta. Es decir, no eran viguitas, eran vigas pretensadas con un peralte, la altura, que tú dirías, bueno, esas vigotas aguantan todo. La famosa frase que puedas llegar a hacer fracasar a muchos dominicanos, que dicen, eso aguanta. Y le ponen peso, eso aguanta. Pero nadie le ha calculado que eso aguanta. Y más si se diseñó con el viejo código de ese tiempo. El código sísmico ha cambiado. Incluso ahora es mucho más exigente. Pero en ese tiempo, tú no puedes contar que una edificación de tanto tiempo, tú vengas y digas, yo le voy a poner elementos, voy a abrir huecos y no voy a por lo menos pedirle al Estado que me revise si lo que ese contratista me va a hacer es seguro. Porque vamos a suponer que un contratista le dijo, no pasa nada, pero él pudo haber buscado al Estado. Porque hasta por arbitrio, para pagarle al ayuntamiento, si tú vas a abrir un hueco de una puerta en tu casa, tú tienes que reportarle al ayuntamiento. ¿Qué es lo que hace el dominicano típico? No reporta nada, no lo dice. Montan tinaco, tumban muro en su casa, abren puertas, suben una segunda, que si acaso pasan por el ayuntamiento, que muchas veces el ayuntamiento lo que ven es el planito del lindero y no le piden nada estructural, salvo algunos ayuntamientos que sí sé que lo están pidiendo, pero la mayoría de la gente está construyendo informal. Aquí la gente te sube una segunda, una tercera y no hace eso. Por eso yo digo que Antonio Payés es el típico dominicano, que sube una segunda, una tercera arriba de su casa y no le reporta a ninguna institución. Lógicamente, hay que modificar la ley para que el presidente dijo, luego de esa tragedia, que hay un vacío. Ahí es que iba. Pero yo siento que aquí tenemos muchas leyes. Quizá pudiera existir un vacío mínimo, pero ahí aquí te voy a tenemos explicar dónde está. Muchas leyes y tenemos mucha inobservancia de la ley. Entonces, me gustaría, me vas a explicar eso, pero también me gustaría que me digas cuál es el rol del CODIA.
en todo este tema. Sí. Mira, el vacío de la ley, que lo expliqué ahorita, es, si ya yo hice un edificio, vamos a suponer en el 2000, bajo todo el rigor de la norma, pero el uso que yo le doy a mi edificación es de tener niños, por ejemplo, un colegio privado, la ley no obliga a que sea obligatoria periódica la inspección de un edificio en operación. La ley solamente dice es cuando hay un cambio. ¿Me entiende ahí? Sí. Debe de ser aún... que si nunca cambia, nunca se supervisa. Exacto. Entonces, es ahí donde está el vacío. Para que haya una inspección periódica, como hay en otros países, donde a los 3 años, por ejemplo en Chile, a los 3 años y a los 2 años y anual, tienen una categoría de edificaciones, escuelas gubernamentales, que hay que hacerle, aunque se vea muy bien, hay que hacerle un estudio de vulnerabilidad anual, bianual y trianual. Es decir, ¿qué te está diciendo? Que aunque se vea bien, no tiene que ocurrir nada malo para que alguien me verifique que eso esté en orden. ¿Me entiendes? Claro. Porque puede haber pasado algo fuera del diseño que estuviéramos obviando. Claro. Y no lo estamos viendo. Sí, casi siempre reaccionamos. Esa es la cultura de la prevención. O sea, tú no puedes esperar que pase, tienes que prevenirlo. Y para ese eso es el vacío. Se supervisa. O sea, que no hay, pero ni siquiera necesitamos una ley nueva. O sea, es modificar mínimamente. ¿Es un reglamento? Pero mínimamente. Es un reglamento. O sea, que ni siquiera es hacer una ley. No, modificar es hacer el reglamento. O sea, porque las leyes hablan siempre de artículos más aéreos. Es decir, cuando un artículo dice, un ayuntamiento tiene que garantizar que las edificaciones dentro de su territorio sean seguras, ya lo otro es el reglamento. El reglamento es que te dice cómo vamos a preservar que sean seguras. O sea, no hay que cambiar la ley. Claro. Lo que hay que ir es, ¿a dónde? Al reglamento. La cosa de una semana se resuelve en el Congreso, sobre todo. Es un reglamento. Porque... Y del reglamento parte normativa. La normativa ya habla cómo se hace el método. O sea, cómo yo hago la inspección, qué tiene que medir el inspector. Ya eso se llama una normativa, que entonces en el reglamento puede estar, o en una normativa. La normativa es cuando el reglamento necesita demasiada información, entonces tú creas una normativa que dice, para inspeccionar tú tienes que tomar tanta muestra por tantos metros cuadrados. Eso ya sería eso. Pero el reglamento tiene que obligarlo. ¿Para qué? Para que discotecas, clubes, porque ahora veo las discotecas, pero las plazas, discotecas, colegios, que la mayoría de los colegios en este país es una casa que fue modificada para transformarla en colegio. La mayoría de los colegios privados fueron una casa que le fueron pegando anexos. Sí. Incluso clínicas privadas son anexos. Cuando tú entras, tú te das cuenta que hay como un laberinto que tú dices, bueno, el que construyó esto se volvió loco, pero era porque así era al principio y le fueron anexando cosas. Y ahí viene mi pregunta. ¿Todas esas remodelaciones pasaron por el rigor? Puede ser que sí. ¿Cómo puede ser que no? ¿Cómo puede ser que no? Y ahí viene. Y la están inspeccionando periódicamente. Ojo con esto. Fíjense que, por ejemplo, el Darío, que hubo el problema de filtración, que se cayeron los plafones, que se hizo viral. De seguro, antes que una filtración llegue a un caño tan grande, pasa por una gota. Empieza a caer una gotica. Y si hay una verdadera cultura de mantenimiento, eso te dice, quítame el plafón, déjame ver por dónde que viene esa gota. Sí. Mire, yo creo que es del techo. Vamos a subir ahora al techo a ver por dónde viene esa gota. No hay que dejar que sea una grieta o que afecte el acero de una losa, porque sí se afecta. Porque mucha gente, y aquí quiero decirle a todos los ciudadanos, ¿cuánta de gente de ustedes, y sean críticos, no han visto el techo de su casa, que se le ve la varilla corroída, que se desprende el pañete? Y a veces, cuando es que llaman a un ingeniero, que un ingeniero le dice lo que hay que hacer, porque lo que hay que hacer, para que ustedes entiendan, es que la corrosión no se para porque tú lo pañetes de nuevo, o que tú le pares la filtración arriba con un impermeabilizante. La corrosión es un proceso químico que sigue, y hay que untarle un químico. O sea, tú tendrías que quitarle todo el pañete, que hay gente que me pregunta normalmente qué se hace. Tú tienes que quitarle todo el pañete y echarle un químico que se llama rot stopper, es como parador de corrosión, que mata el efecto químico y tiene mucho zinc, que el zinc es lo que repele la corrosión. Y luego hay que hacer un análisis. ¿Qué tan corroído está ese acero? Y calcularlo. Porque la sección que se calculó, que era de este grueso, ahora es más fina, la que sirve. Si no pasa,
¿Qué hace un evaluador estructural que te dice? Va a haber que reforzar. Puede ser que te diga, móntale un par de viguitas aquí, ponle un plafoncito que no se vea, o va a haber que, en el peor de los casos, demoler el techo. No sé si me entienden. Pero eso lo define un ingeniero estructural. Hoy está República Dominicana exigiendo a esta persona porque hubo una tragedia de más de 230, 232, creo, y ojalá no haya más, por favor, eso duele. Es difícil. Muy difícil. Que la gente le está poniendo caso. Y yo digo, ¿y usted ciudadano? Que cuando el ingeniero le dijo todo eso, la primera pregunta que a mí me dicen, porque he visto casos, eso cuesta mucho, ingeniero. No si es seguro, ¿eh? No te preguntan, sí, ¿eso se va a desplomar? ¿Me puede pasar algo? No, preguntan si eso cuesta mucho. A propósito del costo, hubo un rumor de que alguien le hizo una propuesta de reparar el techo por 4 millones y la periodista de IFEBLE le hizo la pregunta sobre eso. Él lo negó y dijo, no, porque 4 millones cuesta arreglar una esquina de ese techo. Háblame de eso. ¿Cuánto cuesta arreglar un techo, reparar el techo quizás? Porque dice, bueno, 4 millones cuesta quizá una esquina, o no cuesta ni una esquina, creo que fue que bueno, dijo. Lo primero que, y vámonos desde la parte, ¿qué le iban a arreglar el techo? Porque, entre comillas, para que alguien le oferte una corrección en el techo, tiene que haber un problema. Si es de filtración... Claro, eso fue un rumor, o sea, no... No, por eso voy. Por eso yo no lo tomo muy en serio porque el rumor fue muy serio. O sea, yo lo oí y decía... Yo hasta lo puse a firmar algo y yo le diría algo, fíjate que tú lo dijiste. Si tú lo pusiste a firmar y te interesa la nación y no una extorsión, tú se lo hubiese mostrado a la población. Claro. Bien, por eso yo lo cojo con pinzas. Lo segundo es, si fuera estructural, la reparación 4 millones nos da para reparar 900 metros cuadrados de techo. Tan simple como eso. Eso tú le das un poquito de matemática y no te va a dar. Es decir... Y, por ejemplo, 900 metros cuadrados de fino, ¿cómo cuánto cuesta eso? Así rápidamente. No de fino, calcúlate ahí por 475 pesos el metro. Ya tú sabes que casi 1,000 pesos, más de 400,000 pesos en fino. Okay. Por eso yo te digo que para mí es difícil que él haya pagado. Impermeabilización. Que le aplicaran un fino, como se cobra. Y arriba de eso el costo de impermeabilizante que anda por los 600 pesos el metro de lona. Que se te dispare y tú lo aceptes. Vamos a suponer que el tipo no le puso la partida fino y que te digan, vale 1,000 pesos el metro. Tú vas a decir, espérate, pero aquí él me pone la lona 600. Vamos a poner un ejemplo. Sí. ¿Qué tú me estás agregando? Y alguien le va a decir, no, es que le tenemos que hacer el fino. Exacto. Y el fino cuesta 400,000 pesos, 300,000 pesos. Vamos a poner un número de ese techo completo. Él se hubiese enterado. Creo que no se hizo su... Incluso yo leí abogados diciendo como que hasta lo que él dijo, él mismo, ¿verdad?, se estaba metiendo el cuchillo porque le estaba admitiendo lo que significa negligencia. Es decir, negligencia es cuando tú tuviste suficientes señales y no hiciste lo que tenías que hacer. Viéndolo al revés, alguien que me decía del código francés, yo no quiero ser abogado, pero uno escucha, dice que para tú poder mostrar que tú no tienes culpa ante un colapso de tu edificación, tú tienes que demostrar que ante cualquier señal tú hiciste todo lo posible porque eso no ocurriera o que no ocurriera un colapso. Si alguien me dice, yo lo que tengo es filtración en el techo, yo no pensaba que iba a colapsar, yo le digo, la filtración dañaron el acero y tuviste el pañete que se desprendió. Eso es una señal de que la corrosión va a romper el acero y el acero va a hacer que caiga. Entonces tú no me puedes decir que tú nunca tuviste señal de que eso podría colapsar, porque una cosa puede llevar a la otra. Y si tú le sumas filtración, huecos, equipos, hueco mal hecho, si lo hicieron con una, como nosotros decimos, una comesol, un taladro demoledor, en vez de hacerle los cortes como manda, eso puede ir afectando y sumando daños a la... Ingeniero, finalmente, por cuestión de tiempo, y qué interesante está el tema, y qué bueno, y yo espero que le arroje luz a la gente que está un poco perdida. El rol del CODIA ante edificaciones y situaciones como estas, y sobre todo de cara a la prevención, porque el país, lamentablemente, hay muchas cosas que enderezar, y para que eso pase, cada quien tiene que jugar su rol. ¿Cuál es el rol del CODIA ante el proceso de construcción y supervisión de edificaciones? El rol más importante del CODIA, y que en este caso lo vamos a relacionar, se quemó, es el asesor del Estado
la primera voz en cuanto a garantizar la correcta construcción de las infraestructuras. No es que el CODIA tiene que ir a supervisar, ojo con esto, pero el CODIA puede ir viendo recurrentes cosas que están sucediendo y debería de pronunciarse y ver dónde está fallando el aparato estatal para corregir. Si hay demasiadas construcciones informales, el CODIA debió de haberse pronunciado. Si había un vacío de ley o de reglamento de que no había inspección, que nada obligaba a la inspección, el CODIA debía decir, señores, a la ley tal le falta algún artículo o un reglamento para obligar a esto, estamos cojos aquí. Por eso te mencioné ahorita el reglamento que se usa en Estados Unidos para zonas costeras. El CODIA debió decirle hace mucho a Obras Públicas, MIBET, pongan el cumplimiento de esa normativa, porque esa normativa, nosotros vivimos al lado de la costa, es esa la que deberíamos de estar cumpliendo. Pero si no se pronuncia, si hace silencio, si no es preventivo, si solamente opina lo que otros ya opinaron, hace un escaso favor. Es mi colegio, pero así somos críticos porque nos duele. Y el peor ejemplo, y ya todo el mundo se lo ha sacado en cara, y nosotros lo dijimos desde que pasó, el edificio está ahí, no han hecho nada, e incluso que ellos digan que no lo han reparado porque lo que hay que hacer va a dañar el patrimonio cultural estético de la vivienda porque es vieja, cuando ya la tecnología, y ustedes lo pueden buscar, hay iglesias icónicas de la de Notre Dame que se cayó, y hay una en España, donde ya hay aparatos que tú en 3D levantas el cómo se veía el edificio, y si tú quieres lo puedes borrar el edificio y lo vas a hacer igual que como estaba. Que el CODIA, sabiendo que eso existe, tenga hoy, que le montaron hace una semana unos puntales, o sea, ellos lo tenían sin puntales y hacían hasta fiestas ahí, es una irresponsabilidad. Nosotros decíamos, bueno, Dios no quiera que pase. Hay gente que decía, es bueno que pase como para que llegue el mensaje. Bueno, parece que pasó otra tragedia para que el CODIA ahora le ponga atención a esa edificación. Esa edificación hay que remodelarla. El CODIA, para mí, mi colegio, le ha quedado a deber a este país. No de ahora, décadas de esa misma omisión. De verdad que ha sido bastante interesante esta conversación. Gracias al ingeniero civil Joel Neco, quien pues nos ha arrojado un poquito de luz de manera, yo creo que bastante llana, para que la gente pueda entender y hacerse una idea. Y lo correcto ante esta tragedia es esperar el informe final, que ahí es que bueno se va a determinar todo. Uno aquí está tratando de entender, indagando, profundizando, pero al final lo correcto es esperar ese informe de la comisión que está pues realizando el estudio forense para determinar lo que pasó en el YECSEC. Gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía y nos encontramos la próxima semana de pie ante la República. Hasta entonces.